Sembramos futuro. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al quinto día del primer Encuentro Nacional de Autoridades de Instituciones Educativas con oferta de bachillerato técnico. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa. Tamara Espinosa, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva. Paulina Cadena, directora nacional de bachillerato. Ponentes invitados. Autoridades nacionales y zonales del Ministerio de Educación. Asesores y auditores educativos. Autoridades de las instituciones educativas. Directores del área educativa técnica. Gracias por estar conectados. Bienvenidos y bienvenidas. Esta cartera de Estado genera espacios de capacitación a las autoridades y directivos de las áreas de las figuras profesionales, con la finalidad de responsabilizar, de liderar gestión administrativa y educativa de las instituciones con oferta de bachillerato técnico, de los diferentes sostenimientos, con el propósito de facilitar la gestión y optimización de recursos en la cotidianidad de sus funciones. Escuchemos al viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga. Viceministro, lo escuchamos. Buenos días con todos, con todas. Gracias por estar aquí esta mañana acompañándonos a través de la virtualidad. Para el Ministerio de Educación es importante posicionar la educación técnica como parte de una política pública enfocada en los jóvenes, en estrecha articulación con el sector productivo, social, acorde con las prioridades que tenemos en el Ecuador. En este contexto, la estrategia de fortalecimiento de la educación técnica busca elevar la calidad de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y las estudiantes que son parte del bachillerato técnico. Una de las líneas de acción priorizadas dentro del eje de fortalecimiento institucional de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Educación Técnica 2030 es la actualización de conocimientos y competencias de autoridades y docentes, con el objetivo de desarrollar sus técnicas pedagógicas con la integración de tecnologías para la información y comunicación, que como hemos visto durante esta emergencia sanitaria es fundamental. Finalmente, quiero agradecer en especial a los rectores, vicerrectores, directores de áreas técnicas, asesores, auditores educativos, pero de manera especial a los ponentes internos y externos que comparten durante estos días los conocimientos y aprendizajes a lo largo de todas estas jornadas de capacitación. La implementación de la estrategia de fortalecimiento para la educación técnica nos permite ir de la mano con ustedes como líderes, autoridades, docentes y continuar trabajando impulsando al bachillerato técnico con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de los y las estudiantes a nivel nacional. Esperamos que tengan una excelente jornada en este último día del primer Encuentro Nacional de Autoridades de Instituciones Educativas con oferta de bachillerato técnico. Me despido agradeciendo su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro, por sus palabras. Solicitamos al público mantener de ponencias magistrales. Les recordamos también que al finalizar cada ponencia, nuestros invitados contarán con un tiempo adicional de 15 minutos para responder a sus inquietudes, por lo que les invitamos a que planteen sus preguntas en el muro de Facebook, con el panelista al que va dirigida y enfocadas a la temática de este conversatorio. Escuchemos a nuestro primer invitado, Jefferson Pérez, quien abordará el tema Trabajo en equipo para el éxito. Jefferson, lo escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero aprovechar esta oportunidad gigantesca para infinitamente su presencia. Y quizás en el tema técnico, permítanme hacer un llamado. Tengo un problema de eco, tengo un retorno, estoy con un retorno y como no estoy acostumbrado a sus retornos, entonces yo me voy a quedar sin audio. Entonces, si alguien tiene algún comentario o alguna opinión, prácticamente me quedé sin, no estoy escuchándome. Finalmente, lo que quisiera más bien iniciar, además de mi agradecimiento profundo, es haciendo el reconocimiento necesario, el reconocimiento fundamental a esos héroes que diariamente están haciendo un trabajo silencioso. Muchas de las ocasiones nuestros hijos, nuestros familiares
asisten a clases y pasan más tiempo en un aula educativa que en muchas de las ocasiones del tiempo que comparten con los padres, porque hoy en día en el siglo XXI los padres quieren trabajar la mamá, el papá, y finalmente nos quedamos muy poco tiempo con los hijos. Y bajo esas circunstancias, el mayor tiempo que se comparte es con los padres académicos. Yo siempre he manifestado esta necesidad urgente de que los niños puedan comprender y entender que los padres tenemos los padres biológicos, pero también aquellos padres académicos con los que pasamos muchísimo más tiempo. Y que finalmente, a lo largo de una trayectoria, en ocasiones olvidamos la gratitud necesaria hacia aquellos. Ustedes conocen perfectamente, en estos días ha sido un impacto social fuertísimo, emocional, no solo por temas de la pandemia, no solo por el asunto del desempleo que está generando en todo el mundo, pero además en Ecuador con una crisis penitenciaria tenaz, fuerte, difícil, y hoy en día, durante todos estos últimos días he escuchado a los expertos sobre la necesidad de una reforma al sistema carcelario, sobre la necesidad de buscar elementos que nos permitan hacer una reinserción social. Sin embargo, me preocupo más no del origen, me preocupo más bien más del efecto, más no del origen, más no de la causa. Las personas empiezan o inician sus actividades delincuenciales por falta de identidad social. Entonces, desde muy joven, desde muy niños, empiezan a tener la identidad con las pandillas, con esos grupos sociales que finalmente intuyen o llevan a una formación en los adolescentes y en los jóvenes. El segundo es por desempleo. La gente que no tiene trabajo, que muchas de las ocasiones sale a las calles a pedir solidaridad, caridad, limosna, como ustedes quieran plantearlo, y no encuentran. Hace un par de días nomás veía un video por internet en los cuales un señor llegaba a una tienda con un cuchillo amenazándole al dueño, y cuando el dueño le estaba entregando las cosas que él quería y lo que estaba robando era leche, pañales y pan. Leche, pañales y pan. Y en el video se indicaba de que el señor de la tienda le decía qué pasa y le explicaba que su hijo son varios días que no come y que él está desempleado, que no consigue trabajo y que la única manera de llevar pan a la mesa y leche era robando. Entonces, el segundo problema que tenemos es un tema falta de trabajo. Y quizás un tercer problema muy crítico es el tema de la influencia del entorno. Los chicos, los jóvenes, los adolescentes se están dejando llevar por la potencialidad de comunicación de las redes sociales, en los cuales ven a un muchacho, a un adolescente o a una persona influyente, en los cuales hace absolutamente nada, pero tiene 500 likes, tiene 500 comparticiones y es una tendencia que tiene más de 100,000 seguidores. Y los jóvenes empiezan a preocuparse por aquello. Quieren ser unos influencers. Quieren buscar estar influyendo en el entorno. Entonces, si nosotros no nos preocupamos de darles elementos necesarios para solucionar estos problemas, no importa el sistema carcelario. No importa el mejor sistema carcelario del mundo que podamos desarrollarlo, si no nos preocupamos de la raíz. Y lógicamente, la base de todos estos tres problemas finalmente es la educación. Entonces, compañeras, compañeros, me he dado este tiempo que quizás es un poquito fuera del tema que me habían pedido que trate, pero creo que el nivel de influencia, la herramienta gigantesca que tienen en sus manos
para cambiar no solo una presente generación, para cambiar una nación. Fue incómodo, incluso yo recuerdo cuando algún candidato presidencial, algunos profesores universitarios que habían sido de él dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo, nos da vergüenza este alumno. Pero qué interesante y qué importante es cuando los profesores se sienten felices, igual que los padres biológicos, cuando su hijo incluso ha superado su nivel de formación, su nivel social, económico, en los cuales ellos le generaron inicialmente. De la misma manera, qué felicidad puede generarse cuando tenemos la oportunidad que existen niños, jóvenes, adolescentes, que finalmente cuando llegan a su madurez, cuando llegan a su profesionalización, incluso nos han superado académicamente. Incluso cuando tenemos la suerte y la oportunidad de luego con el tiempo tomarnos un café con estas personas y nos damos cuenta que aquel niño, que aquel joven, que aquel adolescente al cual formamos, recuerdan muchos de ustedes, estoy segurísimo, que recuerdan aquel niño que era inquieto, hoy les llamamos hiperactivos, súper hiperactivo, que a veces llegaba tarde, que a veces faltaba algún tema adicional y que luego le vemos como un gran profesional. Ese es el agradecimiento profundo que queremos expresarles el día de hoy. Normalmente las autoridades, y mi saludo al doctor Andrés Chiriboga, viceministro, mi saludo muy respetuoso, pero sin embargo, lo que quería comentarles, queridos compañeros, compañeras, era que las autoridades son temporales. Las autoridades es un periodo de tiempo que llegan, dan sus aportes y luego dan un paso al costado, pero los que quedan permanente en el patrimonio social, académico, de la formación de un estudiante, son ustedes. Si ustedes con todo el cariño y todo el respeto me preguntan, ¿quién fue el ministro de Educación cuando yo estuve en la escuela? Con toda la humildad tengo que decir, no me acuerdo. No me acuerdo, perdónenme. Pero sí me acuerdo de mi profesor Carlos Zavala, Carlos Herrera Zavala, quien nos formó en 3 años en la primaria. Y cuando tuve la ocasión de verle a él hace unas 8, 10 meses, un poquito antes de la pandemia más bien, la felicidad del encuentro, el abrazo, la gratitud profunda, me presentó a sus nietos. Entonces, me doy cuenta de pronto que cuando hablamos de una integración social, hablamos de esta necesidad de que los alumnos comprendamos, entendamos, de que el trabajo en equipo es poder devolver a una sociedad todo lo que recibió el estudiante. Decirle gratitud profunda a una nación, y esa nación es pelear hoy en día por los mejores derechos, por el reconocimiento adecuado a esa columna vertebral que es la educación. He tenido la oportunidad de poder tener un par de reuniones hace un par de días con los candidatos a la República. Y cuando he consultado cuál es el mayor problema, uno de ellos ha manifestado que para ellos es el problema del trabajo. Se necesita generar empleo. Y la otra persona me ha manifestado que el mayor problema es la falta de estructura de educación del Estado, en los cuales no sea una estructura de gobierno, sino se genere finalmente una estructura permanente de Estado, que sin importar quién venga después a la autoridad, pueda estar de forma permanente en el proyecto como tal. Yo quería compartirles con ustedes, si me permiten, una pequeña presentación, la verdad, que finalmente lo que busca esta presentación es hacer una reflexión sobre la sencillez de encontrar el equilibrio, la sencillez de que los jóvenes, que los jóvenes principalmente y los adolescentes puedan tener sentido a la vida. Cuando tengo a veces charlas, conversatorios con los jóvenes, con los adolescentes, y les pregunto, ¿cuál es tu sueño? Y me empiezan a dar marcas de carros, y me empiezan a dar puestos de trabajo, y me empiezan a dar tamaños de y a veces llevamos eso de lo tangible a querer convertirlo simplemente en el sueño, en el ideal.
y socialmente quizás esa es la influencia que está generando. Por eso, y permítanme compartirles con ustedes este pequeño video. No sé si estamos compartiendo porque ahorita estoy con la pantalla. A ver, sí, yo creo que estamos ahora, sí. Voy a compartirles este pequeño video. Me parece que no compartió. Ahí está. Esta es la historia de un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser el mejor. Me parece que tenemos un problema de audio. Porque en realidad los sueños se hacen realidad. Un día, un sueño, una Me realidad. parece que tenemos un problema de audio. Campeón mundial juvenil, Seúl 1992. Campeón olímpico, Atlanta 1996. Campeón Copa del Mundo, Todd Brady 1997. Campeón Copa del Mundo, Turín 2002. Campeón mundial París 2003. Campeón Copa del Mundo. Estimado Jefferson, mil disculpas. ¿Es posible que prenda su micrófono, por favor, y le hace un poquito el volumen al video? Muchas gracias. Queridas amigas, queridos amigos, Mil disculpas. ¿Es posible que prenda su micrófono, por favor, y le hace un poquito el volumen al video? Muchas gracias. muy buenos. Quiero pedirles disculpas, quizás parece que hay un problema técnico. Igualmente, espero finalmente que estemos siendo escuchados. ¿Por qué quería compartirles este video de más importante que vencer es convencer? Principalmente, queridas amigas, queridos amigos, por la necesidad de llegar hacia lo más profundo de nuestro ser. En ocasiones estamos
seguros del trabajo que queremos realizar, estamos seguros de los objetivos, de las metas, pero muchas de las ocasiones no tenemos claro hacia dónde queremos llegar, por qué razón queremos llegar. Y es justamente bajo esta estructura que me lleva a una reflexión gigante, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos héroes? ¿Quiénes son aquellos héroes que día a día están construyendo un legado? Estoy segurísimo que pueden observar ustedes de los personajes que en ocasiones tenemos, de los personajes que han influido en nuestras vidas, y yo quiero compartirles con ustedes esta lámina que habla acerca de los héroes, esos héroes que día a día o que influyeron en nuestra vida y que finalmente fueron personas extraordinarias que nos hicieron entender la necesidad de cambio, que nos hicieron comprender cómo influir de manera positiva en los jóvenes, en los adolescentes y en una sociedad en general. Y claro, si nosotros consideramos los grandes personajes, como el caso del Papa Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, y por supuesto personajes políticos, sociales, ¿no? Como Martin Luther King Jr., y entre otros, Pelé, y por citarles algunos de ellos. Sin embargo, hay una cosa importante que a mí siempre me ha llamado la atención. A veces el no reconocer, el no recordarles a aquellos personajes anónimos, aquellos personajes que en ocasiones no les conocemos, que en ocasiones ni siquiera le consideramos porque está muy cerca de nosotros. Y al estar muy cerca de nosotros, a veces no valoramos su gran trabajo. A veces no entendemos que la honestidad, el trabajo constante, la perseverancia, es lo que les hacen héroes, no el que sea popular, no el que sea conocido, sino aquellas sencillas personas que construyendo su propia vida pueden generar una influencia positiva en la construcción de los demás. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jefferson Pérez y yo tuve la suerte gigantesca, con la bendición de Dios, de haber sido formado en una escuela pública, un colegio público, una universidad privada y haber hecho posgrados fuera del país. Tuve la suerte y la fortuna de obtener 6 veces títulos mundiales en el ámbito deportivo. Cuando muchos jóvenes me preguntan, oye, cuéntame, ¿cuál sería un libro o una bibliografía de un héroe en los cuales tú has admirado? Y aquí es cuando muchas personas reflexionan sobre qué tan cercano estamos de nuestros héroes. Ustedes seguramente están, yo puse a compartir mi pantalla, espero estar compartiendo, pero esta humilde mujer, comerciante informal, que por su problema visual solo pudo llegar hasta 3er grado de la primaria, que se quedó viuda muy joven, a los 48 años se quedó viuda, con 5 hijos, trabajadora informal, vendedora de frutas, y que al quedarse viuda pudo demostrar a su familia que tiene el suficiente valor, las suficientes ganas de poder sacar adelante a su familia. El caso de María Lucrecia Quesada Novillo, una mujer no vidente, viuda, sin formación académica y además de esa, informal. Logró que con el tiempo sus 5 hijos llegaran a la universidad. Logró con el tiempo que uno de sus 5 hijos se convirtiera en un loco y sea 6 veces campeón del mundo. Y seguramente, queridos amigos, queridas amigas, muy pocos conocen la historia de esta humilde mujer. Pero esa mujer me motivó a que consigamos el logro deportivo más importante en la historia de la República del Ecuador. Entonces, esos héroes anónimos, que probablemente no son famosos y que están el día a día entre nosotros, esos héroes que finalmente están viviendo, sintiendo
la necesidad, compartiendo cada uno de los momentos. Eso es lo que nos lleva a ser distintos. Y siempre será nuestra profunda gratitud, nuestro profundo reconocimiento a poder decirles gracias infinitas. Un trabajo integrado entre las autoridades, la sociedad y ustedes se convierten en la columna vertebral. Esa columna vertebral que finalmente nos permite comprender y entender que necesitamos construir una mejor nación. Así que yo quiero expresarles mi profundo reconocimiento, mi profunda gratitud a ustedes, héroes anónimos, a ustedes porque muchas de las ocasiones no van a estar ni en primera plana ni tampoco van a estar en los programas superestrellas de los canales de televisión. Seguramente incluso con el tiempo sus estudiantes, muchos de ellos los van a recordar con cariño, cuando les vean les dirán gracias, pero algunos de ellos probablemente por el tiempo se olvidarán por su memoria frágil. Pero la vida jamás les van a olvidar y les van a agradecer infinitamente. Ustedes se han convertido en la columna vertebral de una nueva comunidad, de una nueva nación, esa columna vertebral que finalmente es la que nos llevará a tener la construcción de un Estado más solidario, de un Estado más humano, de un Estado más formado, un Estado en los cuales asumamos nuestra responsabilidad que nos corresponde. Todos los ciudadanos debemos tener la valentía necesaria para poder decir, sí, yo tengo la obligación de asumir mi responsabilidad. Así que quiero nuevamente reiterarles, faltando un par de días para el Día Internacional de la Mujer, expresarles nuestra profunda felicitación, nuestro profundo agradecimiento por esa lucha incansable que han tenido a través de las generaciones. Yo nací en un periodo de los 70, en el periodo de los 70 que ustedes recordarán, aún teníamos un gobierno militar, aún teníamos un gobierno que no permitía la apertura hacia una democracia, sino hasta los 80 que empezamos. Pero tuve la fortuna gigantesca de contar con una heroína a mi lado. Una heroína que me hizo entender la necesidad urgente de ser solidarios, de ser valiente. Y esa heroína es una humilde mujer llamada María Lucrecia Quesada Novillo. Yo quiero agradecerles infinitamente por este tiempo. Me da una tristeza que el tiempo a veces es muy corto para poder hacer intervenciones, pero mucho más allá del tema que me habían invitado a tratar, lo que quería es expresarles a ustedes la importancia del agradecimiento a nuestros padres académicos. Ustedes son nuestros padres académicos quienes día a día están construyendo una mejor nación. Y eso Dios les pague por todo aquello. Lo que quiero es valorar y agradecer por el esfuerzo gigantesco que están haciendo todos y cada uno del equipo técnico, administrativo y todo por sacar adelante este proyecto. Así que millón felicitaciones. Les comentábamos cómo se puede generar un tema de trabajo en equipo cuando tenemos pensamientos distintos, cuando tenemos ideas distintas, cuando somos personas distintas, finalmente. Y ahí es cuando viene un principio fundamental que hablamos del principio básico del ceder. Y ese ceder está en contra de ese principio de los negocios que normalmente habla acerca del ganar. Ganar, todos quieren buscar una parte del pastel. Pero en el ceder quiere decir que yo quiero ceder una postura intransigente, yo quiero ceder una postura innegociable, yo quiero ceder mi tiempo, yo quiero ceder mis conocimientos. Entonces, este principio de ceder lo que genera es tener la posibilidad de abrir puertas. Entonces, cuando tenemos esa serie de conflictos, yo les invito a hacer el ejercicio. Ceder, ¿qué estamos dispuestos a ceder? Y escribirlo. Una vez que lo escribamos dentro de un conflicto, entenderemos que es mucho más fácil el poder acceder. Perfecto, muchas gracias Jefferson por su respuesta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muchos de nuestros docentes en sus clases lo mencionan como ejemplo a sus estudiantes. ¿Cuál sería su mensaje para todos los jóvenes estudiantes de bachillerato técnico de nuestro país? Ante todo, recordarles que somos seres humanos, que así como podemos tener momentos de
relativo éxito, y cuando hablo de relativo éxito es porque lamentablemente estamos encajonados en lo que nos dice el entorno. El éxito de popularidad, el éxito de conocimiento, el éxito incluso en algunos temas económicos, pero cuando entendemos que el éxito es encontrar la paz y el equilibrio del ser humano, encontrar la paz y el equilibrio espiritual, de poder aportar socialmente bajo esa perspectiva de éxito, bajo ese concepto de éxito, decirles que somos seres humanos, que así como tenemos éxitos bajo la perspectiva que he comentado, también tenemos caídas, también nos equivocamos, y por lo tanto el ser humano tiene derecho a equivocarse. Pero así como tenemos derecho a equivocarnos, también tenemos la obligación de rectificar nuestros errores para evitar cometer 2 veces el mismo error. Entonces, a ti, joven, adolescente, estudiante, que probablemente tuviste un error, que probablemente te equivocaste, lo más importante es levantarte con la rectificación necesaria, con decir, eso estuvo mal, acepto mi error, asumo mi responsabilidad y por lo tanto vamos ahora sí a mejorar. Entonces, el equivocarse no está mal, pero sí es el quedarse en la equivocación. Muchas gracias por su consejo y su mensaje, estimado Jefferson. Nuevamente nos despedimos agradeciéndole infinitamente por este espacio y por su mensaje a los jóvenes. Un lindo día. Una gratitud profunda. Hasta pronto. Perfecto, gracias. Antes de dar paso a la siguiente panelista, les recuerdo a quienes nos siguen en Facebook Live que al finalizar esta presentación, nuestro ponente atenderá a sus inquietudes. Por lo que les invitamos a plantear sus preguntas en el muro de Facebook y evidentemente con la temática de este conversatorio hacia el panelista. Nuestro siguiente invitado es Alex Gerves, quien abordará el tema Educación, el futuro. Alex, tiene la palabra. Buenos días con todos. Les saluda Alex Gerves de Fundación Inspire en Quito y le agradezco al Ministerio de Educación por la cordial invitación para darles esta pequeña conferencia de un poco lo que nosotros hacemos y cuál es nuestra visión hacia el futuro, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta o situación relacionada o podemos empezar. Podemos iniciar con la exposición, Alex. Listo. Entonces, a ver si les comparto pantalla. Listo. Bueno, entonces, como les decía, yo les voy a hablar un poquito sobre una breve mirada al futuro, ¿no? Clima, exploración espacial, inteligencia artificial. Esto obviamente dentro del campo de STEM. Ustedes, como ya sabrán, STEM es Science, Technology, Engineering and Math, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, comencemos con esto, ¿no? Para saber a dónde vamos y dónde nos encontramos, siempre es bueno primero recordar de dónde venimos, ¿no? Dar una mirada al pasado que nos dé una perspectiva de en qué momento nos encontramos ahora y hacia dónde nos podríamos dirigir en un futuro próximo y lejano. Entonces, empecemos con una mirada en retrospectiva, como yo les estaba comentando. Y para esto voy a mencionar algunos, no todos, porque en el siglo pasado, en el siglo XX, hubieron tantos avances y tantos logros y tantos descubrimientos, pero voy a mencionar algunos de los más importantes que han cambiado en realidad muchísimo, ¿no? Nuestra manera de ser como seres humanos, nuestra cultura y nuestra manera de hacer las cosas, que han cambiado el mundo para siempre y de forma radical. Entonces, el primero de sus descubrimientos fue la radio, como ustedes están viendo y escuchando acá, ¿no? Fue Marconi que hizo la primera transmisión de radio, utilizando alrededor de unas 19 patentes de Tesla, y pues la radio cambió radicalmente pues la faz de la Tierra. Ya alguna vez con la radio, pues había uno como escuchar cosas, música, noticias de otros países, casi que en tiempo real, mucho mejor que antes, ¿no?
Otro fue el aeroplano de los hermanos Wright, ¿verdad? Una vez que el aparatito de los hermanos Wright voló, pues ya tienen ustedes que los viajes hoy en día son lo más normal del mundo, ¿no? Tomar un vuelo, los viajes comerciales, hay aviación militar, existe aviación de todo tipo. Se hacen grandes traslados de carga mediante aviones. Y esto aceleró muchísimo la globalización, la comunicación de partes del planeta que hasta ese momento estaban incomunicadas con otras partes del planeta. Por supuesto, si el avión fue una gran innovación, pues el carro fue un invento, pues también tan o más impactante que el mismísimo avión, ¿no? Aquí tenemos un modelo T, el clásico modelo T de Henry Ford, con el cual rompió el mercado y popularizó el carro a principios del siglo pasado. Hay muchísima gente que se queja sobre la contaminación que producen y han producido pues durante ya más de un siglo los automotores, los automóviles, debido a la emisión de gases como metano. Pero sin duda alguna se sabe que, por ejemplo, si no se hubiese inventado el carro, teniendo la población que tenemos en este momento, teniendo la explosión demográfica que tuvimos, y el medio de transporte hasta antes del carro era el caballo, imagínense la cantidad de estiércol que se estuviera produciendo y la cantidad de gases, justamente como el metano, que son de efecto invernadero, que ese estiércol estuviera emanando al momento. Entonces, en realidad, lejos de venir a contaminar más el planeta, el carro solucionó un problema que de hecho ya estaba siendo grave en ciudades como Nueva York. La televisión, por supuesto. Si la radio fue un gran invento y cambió la forma de hacer las cosas, la televisión luego, cuando vino, fue un invento muchísimo mejor, ¿no? Ya no solo se oían los comentarios o la música, sino se podían ver imágenes, y esto mejoró la comunicación mucho más aún alrededor del planeta y propició, como todos y cada uno de los inventos mencionados hasta ahora, pues esto de la aldea global, de unirnos los unos a los otros. Los antibióticos. Alexander Fleming descubrió los antibióticos, ¿verdad? Y los antibióticos definitivamente hicieron una diferencia en la salud de los seres humanos, curando enfermedades o literalmente infecciones que hasta ese momento eran impensables de curar y que mataban literalmente mucha gente. Ahora un antibiótico es un medicamento que se encuentra fácilmente en las farmacias y que se usa para un amplio espectro de situaciones, ¿no? A lo largo y ancho del cuerpo humano y diferentes tipos de patologías o enfermedades. La energía nuclear. Este es un video de una explosión de un prototipo de la bomba del Zar de Rusia, ¿no? La energía nuclear definitivamente cambió para siempre el mundo, para bien y para mal, ¿verdad? Ustedes no serán varias indicaciones de convocatoria. El asunto de Hiroshima y Nagasaki, como fue que los americanos terminaron la Segunda Guerra Mundial con una gran destrucción de estas dos ciudades, con una gran cantidad de gente muerta y con enfermedades a posteriori. Hemos tenido catástrofes como las de Chernobyl en la Unión Soviética, en la actual Rusia, pero también se la ha usado para producir energía limpia, ¿no? De hecho, la energía nuclear es la manera más limpia de producción energética de todas las formas que hemos encontrado hasta ahora. Tuvimos también recientemente, hace unos 10 años, el problema de la planta de Fukushima cuando hubo el terremoto en Japón, que todavía sigue siendo un problema de contaminación para el Océano Pacífico, en el lado malo, ¿no? de la parte de la energía nuclear. Pero esto definitivamente cambió la historia de la humanidad, terminó una guerra, creó nuevas fuentes de energía, y de transporte. Existen los submarinos nucleares, por ejemplo. Los satélites y las telecomunicaciones que no hicieron más que
darle un mayor poder, un crecimiento exponencial a la radio y la televisión, que fueron inventos anteriores, ¿no? Gracias a los satélites y las telecomunicaciones, pues ya no solo podíamos escuchar la radio o los canales de televisión locales o las llamadas telefónicas dentro de una misma ciudad, sino que además pues podíamos ver televisión del otro lado del mundo en otros idiomas, y lo mismo con la radio y lo mismo con las llamadas telefónicas. La llegada del hombre a la luna, pues por ahí hay un poco de controversia con respecto a cuándo mismo llegó el hombre a la luna. Seguro que llegó para el momento, ¿no? Pero definitivamente esto marcó un hito, pues es la primera vez que el hombre pisó algo que no era la Tierra. Y mucha tecnología, mucho progreso, mucha ciencia tuvo que desarrollarse para poder dar este pequeño gran paso, como lo llamaba Armstrong, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente cambió, fue una carrera, ustedes saben, entre los americanos y la Unión Soviética. Eso permitió el desarrollo de mucha tecnología que luego ha sido usada de forma militar y de forma civil. La computadora personal, entre los señores Bill Gates y Steve Jobs y su competencia, pues pusieron un grupo de circuitos y situaciones que antes de esto, antes de la computadora personal a principios de los 80, ocupaban cuartos enteros. Los computadores realmente solo existían en ciertos lugares, en las universidades y en ciertos lugares privilegiados, y ocupaban un cuarto entero. Y el emprendimiento de estos personajes como Bill Gates, Steve Jobs, permitió llevar este producto a casa y hacer que muchos hogares, o que hoy en día la mayoría de hogares, tengamos uno de estos y podamos ocupar, y que básicamente hoy en día estamos basando nuestro trabajo por el asunto de la pandemia en esto, ¿no? En este invento que cambió radicalmente el mundo, como es la computadora personal. Finalmente, el Internet. Este era el sonido del Internet hasta hace unos 15 años, ¿no? Uno se conectaba por la línea telefónica y la conexión era lentísima y se desconectaba cada rato y era un problema. Ahora existe la banda ancha, pues ya con la banda ancha ya no escuchamos más ese sonidito clásico del Internet en sus primeros tiempos. Y el Internet definitivamente sí que creó ya, en conjunto con la computadora y las telecomunicaciones, un nuevo mundo, ¿no? Vinieron ya los celulares inteligentes y un montón de aplicaciones del Internet de las cosas. El Internet nos está permitiendo tener esta conferencia el día de hoy. Uno no nota estas cosas, todos estos inventos que les he mencionado, uno no los nota generalmente, porque como van normalizándose y siendo parte de la sociedad, pues uno no ve o pierde la perspectiva de la ciencia y la tecnología que tuvo que desarrollarse detrás de ellos, ¿no? Muchos años, muchas décadas, a veces siglos de desarrollo científico y tecnológico para poder llegar finalmente, por ejemplo, en el siglo pasado, a muchos de estos inventos. Y estos no son todos, hay muchos más, pero he querido mencionar algunos de los más interesantes o de los más conocidos. Pues bien, ahora que hemos dado una mirada en retrospectiva y sabemos de dónde venimos y por lo tanto más o menos dónde estamos parados en este momento, podemos dar una mirada en perspectiva, es decir, tratar de ver cuál es el futuro en términos de ciencia y tecnología y cómo afectará esto a la humanidad, ¿verdad? Y como les había dicho al principio, lo vamos a hacer en tres diferentes campos que son fundamentales hoy en día para todos nosotros, para la sociedad, para el ser humano, ¿no? Que son la exploración espacial, ¿verdad? Salir del planeta Tierra para un montón de cosas, como desde poder huir de una catástrofe en el planeta y seguir como civilización, hasta la explotación de minerales y el descubrimiento mismo científico de cómo se ha formado el sistema solar, de cosas como las ondas gravitacionales del inicio del universo, del Big Bang, y las partículas fundamentales y todas estas cosas, ¿no? La exploración espacial es fundamental para entender de dónde venimos
y en dónde estamos dentro del universo, ¿verdad? El clima, que es algo que ustedes saben, nos preocupa a todos hoy en día, se ha alterado mucho, hay varias corrientes, unas que acusan al ser humano y otras que pues piensan que simplemente son ciclos geológicos que atraviesa la Tierra a lo largo de millones de años con respecto al Sol. Y otro que está afectando grandemente el desarrollo de la humanidad es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a observar un poquito de cada uno de estos. Comencemos por la exploración espacial. Pues aquí ustedes tienen dos de los llamados rovers, de los robotcitos estos que los americanos, que los Estados Unidos han enviado a Marte. Ya son cerca de una decena de robots, recién nomás la semana pasada hubo el aterrizaje del último de ellos, pero a la derecha tienen Curiosity y pues a la izquierda son imágenes de Spirit. Spirit fue un rover que en el año 2008-2009 se quedó atrapado. Estas son imágenes del pilotaje intentando sacarle de la arena a una de las llantas que se quedó atrapada e hizo dar cuenta de muchos problemas en los diseños que luego se corrigieron para los otros rovers con respecto a la tracción, a las llantas y este tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué es importante la exploración espacial? Como ya les comentaba, nos permite saber más y entender más sobre nosotros mismos, ¿no? Pero en particular para los seres humanos y en especial los europeos y el gobierno de los Estados Unidos, hay dos fuentes o dos objetivos más importantes que los demás. El primero es Marte, como ya está claro, ¿no? Ya la Luna, digamos que pasó de moda. Los chinos están este rato en sus intentos de llegada a la Luna. Pero bueno, los estadounidenses han llegado ya, como digo, casi con una decena de robotcitos a Marte. Lo están explorando, lo están conociendo, están haciendo ensayos e investigaciones sobre las composiciones atmosféricas o de la costra marciana. Y otro cuerpo celeste muy interesante para nosotros como humanidad es esta luna de Júpiter, la sexta luna de Júpiter llamada Europa. Y ya vamos a ver por qué. Como les decía, las misiones son para enfatizar la exploración in situ. ¿Qué es la exploración in situ? Lo que están haciendo los robotcitos este rato, lo que hicieron las misiones Apolo, por ejemplo, en la Luna. Es decir, ver qué hay ahí, excavar, tomar muestras, si es posible, regresar esas muestras, analizar la composición. Ustedes saben muy bien, como gente inmersa en la educación, que la ciencia depende de la caracterización y el modelamiento, en este caso, en la exploración espacial, de lo que se conoce como el regolito. El regolito no es nada más la roca, el hielo que cubre, es decir, la costra que cubre todos los planetas en general y los cuerpos celestes, incluyendo la Tierra. Digamos que el regolito en la Tierra se llama Tierra, ¿verdad? El regolito en Marte se llama Marte. Digamos, es el suelo del planeta en pocas. Esto, como les acaba de explicar, el regolito es la piel de cada cuerpo celeste y es fundamental la costra de los cuerpos celestes para estas misiones a Marte y Europa. Ahora bien, primero hablemos un poco de Marte. Marte nos ayuda y nos está ayudando a entender procesos geológicos complejos, impactos, deslaves, formaciones de barrancos, vientos que han alterado con los milenios el planeta y que de hecho son fenómenos que también han ocurrido y ocurrirán aquí en el planeta Tierra. Muchos de ustedes podrán saber que Marte antes tenía una atmósfera mucho más densa, ¿verdad? Todavía tiene una atmósfera, pero la atmósfera de Marte antes era mucho más densa y algo sucedió en algún momento que la atmósfera como que se quemó, se sollamó y entonces ahora es mucho menos densa. Todos estos procesos que estamos mencionando
transforman el paisaje y codifican cambios climáticos que a los geólogos dentro de la Tierra les ayudan a entender los procesos que han sucedido aquí mismo y los procesos de formación del sistema solar. Y como siempre, la búsqueda científica, ¿no? Que es determinar los procesos que modifican, en este caso, la corteza marciana y de otros planetas. El objetivo es regresar una muestra, ¿no es cierto? Una muestra de regolito, de suelo marciano o de atmósfera marciana, que no se ha podido hacer hasta ahora como se hizo con la Luna. Recordarán que en la Luna se bajaron los astronautas, tomaron ellos mismos con diferentes dispositivos y aparatos muestras y las regresaron a la Tierra. Y actualmente en la Tierra nosotros tenemos pedazos de Luna que los hemos analizado y demás. Pero a Marte hemos enviado los robots, sin embargo no los hemos podido recuperar y todavía no hemos enviado un ser humano. Entonces lo que se ha hecho es instalar equipos y dispositivos de laboratorio para hacer pruebas in situ, como les decía en ese momento, que el mismo robot tome la muestra y que el mismo robot haga el análisis, porque todavía no estamos en la capacidad de enviar seres humanos, que los seres humanos tomen las muestras y que esas muestras sean regresadas o que regresen con los seres humanos, o que los robots manden de regreso esas muestras que toman al planeta Tierra para que puedan ser analizadas aquí más minuciosamente por laboratorios y demás. Les hablaba de Europa, ¿verdad? La sexta luna de Júpiter, y esta es especialmente importante para nosotros como seres humanos, porque como le ven es muy blanquita, ¿no? El problema es que está a mucho mayor distancia de la Tierra que Marte, y si tenemos dificultades en llegar a Marte, como ya hemos visto, tenemos mucho mayor dificultad de llegar, ya sea con robots o ya sea con seres humanos, a esta luna. Pero es interesante, como les decía, porque está cubierto de hielo sólido. Esta luna es enteramente de agua, está formada, es totalmente 100% agua. Y claro, como está más lejos del Sol, entonces su parte exterior es hielo sólido, que como ustedes ven en esta imagen muestra estas famosas lineae de forma caótica, estas líneas que ven, estas grietas que ven sobre la superficie. Estas grietas se cree que son causadas por la especie gravitatoria inducida por su planeta, por Júpiter, ¿no? Sobre la Luna, lo cual es muy interesante para entender procesos físicos y mecánicos, ¿no? Y lo más fundamental, como les decía, es que aquí hay agua. Entonces, esta luna en sí es una fuente, digamos que prácticamente inagotable de agua que nos puede servir en algún momento a nosotros como seres humanos. Ahora bien, si ustedes piensan, algunos de ustedes conocerán lo que se conoce como la ley de Boyle en química. Por afuera esto está frío, ¿no? Congelado, pero a mayor profundidad, hacia el centro del planeta, aumenta la presión. Y como aumenta la presión, debería aumentar la temperatura. Y como aumenta la temperatura, entonces este hielo deja de ser hielo y se convierte en agua líquida. Entonces se piensa que dentro del planeta, en sus interiores, este hielo ya no está más, sino se vuelve en agua líquida, y que ahí probablemente podría haber formas de vida que son desconocidas hasta el momento para nosotros. Como les comentaba, de estos lineaes producidos por el efecto gravitatorio de Júpiter sobre Europa, sobre su luna, son cruciales para entender procesos planetarios en general y procesos mecánicos, procesos físicos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante el estudio de estos dos. Entonces, en general, para resumir, ¿qué tenemos que hacer para poder explorar, para poder entender mejor este tipo de cuerpos celestes que son de especial interés para nosotros como seres humanos? Pues esta es la manera que se ve más o menos la superficie de cada uno de ellos, pero en esa superficie tenemos que aterrizar. No se llamaría aterrizar, porque aterrizar es asentarse sobre la Tierra, ¿no es cierto? Y
claro, ni Marte es la Tierra, ni Europa es la Tierra, sino sería, por ejemplo, amarizar o europizar, algo así. Tenemos que atravesar, ¿no es cierto? Tenemos que transportarnos, atravesar a través de estas superficies. Tenemos que tomar muestras, como lo estábamos haciendo con los robotcitos o como ya se hizo en la Luna con seres humanos. Y tenemos que también, por ejemplo, penetrar la costa, penetrar la superficie para ver qué hay ahí. Puede haber muchos minerales y sustancias que son de muy gran interés para nosotros como seres humanos. Entonces, la idea básica es, como les decía, el problema que tenemos hasta este momento es, como ven al lado izquierdo de la imagen, que no podemos hacer lo que hicimos en la Luna, de que el astronauta tome la muestra en sí, pero sí podemos hacer que el robot tome la muestra. El problema es que no podemos regresar esa muestra a la Tierra para que a su vez estas muestras tomadas en Marte o donde sea puedan ser analizadas minuciosamente en laboratorios aquí dentro de la Tierra por científicos preparados con equipos más adecuados y más sofisticados de los que se puede enviar para allá, para finalmente hacer cosas en Marte, como por ejemplo construir, pensar en un futuro para ciertas cosas en nuestra civilización en Marte, por ejemplo, situaciones logísticas, almacenamiento de combustibles, almacenamiento de minerales que se pueden explotar del mismo planeta o de la misma agua que se podría traer de Europa, vivienda, etcétera, de cosas. Entonces, ha sido imposible regresar una muestra y como ha sido imposible regresar una muestra, han tenido, como les decía, que crearse dispositivos y aparatos que vayan con los robots, que ellos mismos que con estos aparatos puedan hacer las pruebas de la composición y las sustancias que forman, ¿no? La costra, en este caso de Marte y demás. Entonces, en eso yo cuando estaba haciendo mi PhD tuve la oportunidad de ganar un concurso, ¿no? Un llamamiento de concurso con NASA, para desarrollar un dispositivo que permita medir las características del suelo, digamos, características en el sentido de resistencia del suelo para construir y además de resistencia del suelo para transitar, para saber que no va a volver a pasar lo que pasó con el Spirit, que se quedó atascado y nunca más pudo salir. Bueno, este es el prototipo inicial de ese dispositivo que desarrollamos, que como lo ven ya está prácticamente destruido en la foto después de un montón de ensayos que hicimos con él. Y bueno, estos son algunos de los resultados. Nuestro dispositivo, que hoy en día ya está en Marte como parte de la misión InSight, que fue la penúltima en irse, versus resultados obtenidos con dispositivos de alta tecnología para el mismo tipo de pruebas, por ejemplo, aquí en la Tierra. Entonces, tuvimos la oportunidad de desarrollar y de participar en esto con NASA, fue una oportunidad muy interesante. Y, pues, como les decía, este dispositivo está ya como parte de la misión InSight. El InSight está ya en Marte, fue la penúltima, ¿verdad? Y el dispositivo ayuda a medir las propiedades justamente del suelo de Marte en cuestión de transitabilidad, en cuestión de resistencia del suelo al hundimiento para poder asentar cosas ahí, para poder construir cosas ahí, entre otras, ¿no? Transmisión, la capacidad del suelo para transferir calor, ¿no es cierto? Y otras situaciones. Aquí tienen ustedes una foto en general del InSight. Bueno, entonces, eso ha sido un poquito con respecto al asunto de cómo estamos en exploración espacial y hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Hacia Europa, hacia sacar el agua, hacia explotar minerales, hacia regresar una muestra o varias muestras al planeta desde Marte y desde otros cuerpos celestes. Y ahora les quiero conversar un poco, además, también sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues muchos de ustedes incluso ya estarán acostumbrados, forma parte ya
nuestro día a día, de prácticamente todos. ¿Quién no tiene un teléfono inteligente que tiene reconocimiento facial para poder tener acceso al teléfono, por ejemplo, en vez de una clave o con una clave? O existen incluso ya aplicaciones, por ejemplo, de los bancos que trabajan en vez de la clave con reconocimiento facial. Eso ya es inteligencia artificial. ¿Quién no se ha topado cuando está navegando en el Internet con esta cosita de I'm not a robot, no soy un robot, donde que uno tiene que hacer clic, o con estas imágenes que dice identifique las imágenes de bicicleta, que son para tratar justamente de eludir la inteligencia artificial, son para verificar si justamente la persona que está accediendo a la página es una persona y no es una máquina. Entonces, al 2019, 2020, 2021, más o menos, el estado del arte en cuestión de inteligencia artificial es, entre otras cosas, que las computadoras ya tienen el tamaño de un reloj. Literalmente, ustedes han visto que ahora hay el Apple Watch y un montón de cosas que son un computador gigantesco entero, literalmente metidos en el tamaño de un reloj de mano. Piensen que la computadora que llevó al hombre a la luna, la computadora del Apolo que llevó al hombre a la luna, hoy en día cabe dentro de un reloj de estos Casio, que son más modestos que los Apple Watch y estas cosas así, ¿no? Entonces, hemos llegado a meter un supercomputador dentro de un reloj, digamos. Otra cosa que hemos hecho es, digamos, prácticamente y en muchos sentidos, eliminar los libros o el papel y reemplazarlo totalmente por estos libros digitales con lecturas, con dispositivos como los tablets propios para lecturas o lectura en computadoras. Eso es otra de las grandes cosas que se ha alcanzado. Ambientalmente tiene sus ventajas. La inteligencia artificial está, como les decía, metida totalmente en los celulares, y ahora tenemos aplicaciones como el Google Translate, que simplemente uno enfoca la cámara del celular a cualquier cosa que está en otro idioma y le traduce al idioma de uno. Esto ya pasa, esto sucede. Tenemos ya esas ventajas. Y tenemos, por ejemplo, también carros que se manejan solos. Y esto no es una novedad. Esto Tesla, por ejemplo, lo viene haciendo ya como desde hace unos 6 o 7 años, experimentando. Hace unos 3 años sufrieron un accidente medio grave que mató a una persona con estos carros que se manejan solos, que retrasó un poco las pruebas, pero definitivamente la tecnología de los autos que se manejan solos está perfeccionada y está totalmente desarrollada. Piensen a ustedes que todas estas cosas están y van a causar grandes impactos a mediano y largo plazo. Asimismo, se han hecho otros desarrollos en materiales y cosas así. Por ejemplo, pensemos de aquí a 10 años, como les decía. Vemos que el transporte ya se puede hacer solo, digamos que los carros se pueden manejar solos. Entonces, la industria del transporte de aquí a 10 años probablemente, y en los países desarrollados sobre todo, ya no necesitará de seres humanos, de choferes para manejar los buses, los camiones, el transporte de carga, ¿verdad? La industria de la manufactura, de la agricultura, todos esos sectores estarán grandemente conquistados por robots y por inteligencia artificial que hagan y realicen, que ya de hecho lo están haciendo, trabajos que hasta hace poco o que hasta ahora son exclusivamente realizados por humanos. Entonces y está habiendo un gran giro en el sentido de fuentes de trabajo en ese sentido. Las computadoras más o menos en unos 10 años se cree que serán capaces de pensar un poco autónomamente ya, ¿no es cierto?, de aprender y de crear conocimiento.
hoy en día no son capaces de pensar por sí solas, no son capaces, están comenzando a ser capaces de aprender con el asunto de la inteligencia artificial y un poquito de crear nuevo conocimiento. Pero en 10 años esto estará mucho más potencializado. ¿Qué más sucederá? Por ejemplo, ya ha sucedido, ya está sucediendo, recuerden los Google Glasses, estos lentes de Google que no, al final del día no pegaron mucho en el mercado, llamémoslo así. Pero bueno, esto que sucederá en 10 años es mucho más profundo y general y de hecho ya está sucediendo en dispositivos que se están instalando en la cabeza y alrededor del cuerpo humano, como por ejemplo para al que no puede escuchar, ayudarle a escuchar por primera vez, ¿verdad? Ya existe esa tecnología, existen esos dispositivos, son implantes que se hacen, igual hay implantes de visión que se están desarrollando para gente ciega, que ya están en desarrollo, que ya hay prototipos que ya se han probado y que por supuesto en unos 10 años estarán mucho más refinados y serán y comenzarán y han comenzado ya a ser parte del cuerpo humano. Es decir, nos estamos comenzando ya a mezclar con las máquinas, si lo piensan de esa manera. ¿Qué pasaría de aquí a unos 50 años? Se cree que va a suceder esto que se conoce como la singularidad, ¿verdad? La singularidad es un punto en el espacio y en el tiempo donde que los robots, las computadoras logran igualar y sobrepasar en inteligencia a los seres humanos. Y pues esto se cree que va a ser dentro de los próximos 50 años, conforme van las cosas y conforme han ido las cosas, como hemos visto. Y esto realmente va a causar un montón de cambios, ¿no? Piensen que yo como ser humano, con mi inteligencia que tengo, o ustedes, sí pueden comprender cosas que podrían mejorar en ustedes, pero como somos humanos, no es tan fácil mejorar o cambiar cosas en nosotros. Sin embargo, para un computador y para un robot que comprenda que puede mejorar en algo, lo hará automáticamente. Entonces, el rato que la inteligencia artificial iguale la inteligencia humana, inmediatamente no solo será el punto del que la iguala, sino la superará prácticamente inmediatamente. Y esto traerá sus consecuencias. ¿Qué pasará de aquí a unos 100 años más o menos? ¿Qué se cree que pasará? Ya que estamos atravesando una pandemia, ¿no? Estamos en medio de esta pandemia del COVID, y ya los virus de computadoras serán cosas serias, en realidad, porque habrá robots, computadoras, inteligencia artificial altamente sofisticada, con capacidad de pensamiento propio, con capacidad de creatividad, con capacidad de crear nuevo conocimiento, que un virus computacional le puede afectar tanto o igual o más que un virus humano como el que está haciendo estos días el COVID, ¿verdad? Otra cosa es que muchos humanos, debido a los grandes desarrollos tecnológicos en medicina, que nacieron a mediados incluso del siglo pasado, todavía podrán seguir vivos gracias a todos estos avances, ¿no? Estamos los seres humanos cada vez por el desarrollo de nueva medicación, nuevo equipamiento médico, cada vez vivimos más largo, ¿verdad? Y una de las consecuencias de eso, por ejemplo, ha sido que pues ha aumentado el número de divorcios, porque claro, ya la vida se hace más larga, entonces las parejas se cansan más rápido, por ejemplo. Como les decía, los robots, las computadoras tendrán un pensamiento natural ya, un pensamiento tan natural como el del humano, y por lo tanto el pensamiento natural humano no poseerá ningún tipo de ventaja sobre el pensamiento de los computadores. Y como les mencionaba, esto provocará que las máquinas tengan sus propios derechos, digamos. Habrá que pensar en cosas como crear legislaturas, leyes para las máquinas. No faltarán los seres humanos que se enamoren de robots, por ejemplo, o que se casen con robots y cosas así, si es que uno se pone a pensar.
Y los seres humanos orgánicos, que somos nosotros los que estamos aquí, es decir, que tenemos absolutamente todo natural, ya seremos escasos de aquí en unos 100 años, ¿no? Como les decía, todos estaremos, para poder incluso competir y que no nos terminen doblegando las computadoras y los robots y las máquinas, nos comenzaremos a mezclar con ellas, ¿no? A implantar, como les decía, estas cosas para poder escuchar bien, para poder ver bien, órganos artificiales, que se pueden ya incluso crear con tejidos, con células madres. Ustedes han de haber escuchado acerca de esta tecnología. Entonces, bueno, hemos tocado ya dos de estas grandes campos que son de gran interés para la humanidad, y finalmente vamos a tocar el clima. Y tenemos este video, fíjense, este es en una playa. Lo que está sucediendo es que el mar simplemente está devolviendo parte de lo que se le ha dado, en el mal sentido, y la imagen en sí es espeluznante, ¿no? Cuánta basura hemos metido, no solo en nuestras propias tierras, sino en el mar, que está altamente contaminado, y eso está provocando muchos problemas con seres vivos, flora, fauna, y de otro tipo, ya de orden geológico. Entonces, ustedes saben que, como les decía en un principio, que existe esto del calentamiento global. El calentamiento global, pues hay científicos serios, gente seria que cree que en gran parte es debido a, o es culpa del hombre por los gases que emanan las fábricas, los automotores y otros tipos de contaminaciones, ¿no? Gases tipo metano, tipo CO2, que están produciendo que el planeta se caliente, creando este efecto invernadero. El asunto es que eso es muy respetable y tienen mucha razón, pero hay otra corriente también de científicos que piensa que no es tan cierto por varias razones. Como les decía hace un rato, porque pueden ser ciclos geológicos grandes del sistema solar donde que la Tierra se acerca más y se aleja más del Sol, entonces se calienta y se enfría. Muchos de ustedes sabrán sobre las grandes glaciaciones, ¿verdad?, que han habido en el planeta, donde que todo el planeta prácticamente se ha congelado. Pero existe también, a la vez que los seres humanos, con nuestros automotores, con nuestras fábricas, generamos gases como el metano, como el CO2 de efecto invernadero, también se genera material particulado, y este material particulado que se disuelve en la atmósfera, que está flotando, este polvo, llamémoslo así, que está flotando en la atmósfera, crea un efecto contrario al efecto invernadero, que es el efecto albedo. El efecto albedo es un efecto de enfriamiento. Ha sucedido ya en grandes explosiones volcánicas, por ejemplo, han dado lugar a grandes enfriamientos del planeta debido justamente a una gran cantidad de material particulado en la atmósfera, que crea este efecto albedo, que es el contrario al efecto invernadero, que enfría. Entonces, los rayos del Sol entran a la atmósfera del planeta y rebotan en este material particulado que está flotando en la atmósfera, y entonces la Tierra no se calienta sino se enfría. Y este material particulado también sale conjuntamente con los gases que producen el calentamiento global de las fábricas y de los automotores. Entonces, por eso existe esta discusión. Sin embargo, nadie puede negar que existe este proceso de calentamiento global que estamos viviendo. No importa cuál sea el origen, si es geológico, si es culpa del hombre, estamos viviendo un proceso de calentamiento global. Entonces, hay una propuesta científica que estamos viendo aquí en la pantalla, el video, de usar partículas, de bombear por un tubo grande, que es el que se ve en la imagen, ¿no es cierto?, desde la Tierra, partículas de dióxido de azufre, que estas partículas de este material de dióxido de azufre son altamente refractantes, entonces reflejarían gran parte de la cantidad de rayos del Sol que intentan entrar a la Tierra y calentarla. Entonces, bombear todas estas partículas hacia la atmósfera, hacia la estratosfera, donde que existen grandes vientos y estas partículas se pueden mover
digamos, difuminar a lo largo y ancho del planeta Tierra para producir justamente esto que les comentaba de efecto albedo, y así de esta manera poder contrarrestar el efecto invernadero que estamos viviendo y que seguiremos viviendo probablemente en un par de siglos más, o tal vez más. Entonces ya hay una propuesta muy bien hecha, muy clara, muy científica de cómo nosotros mismos podemos encargarnos de enfriar o de solucionar el asunto del calentamiento global, que se llama este escudo estratosférico. Fíjense, esto es un video de un satélite del Ártico en el 2018, desde marzo más o menos, y lo que quiero que noten en el video es cómo, conforme pasa el tiempo y los meses, la cantidad de hielo se va reduciendo drásticamente. Estas son imágenes satelitales, no es una simulación, no es una animación, son imágenes reales, es video real. Fíjense para agosto cuánto se ha disminuido, para septiembre cuánto se ha disminuido y cómo comenzó, ¿verdad? Y esto nos da cuenta clara que justamente estamos viviendo este proceso de calentamiento global. Sí, también estos meses de septiembre, agosto, julio son meses de verano, pero nunca antes se había visto tanto derretimiento de hielo polar, ¿verdad? Fíjense, ahora tenemos de nuevo originalmente cómo está en marzo, ¿verdad? Y cómo acaban de ver cómo termina estando en septiembre la cantidad de hielo polar, y que cada año es menor y menor. Entonces, estas son cosas que preocupan mucho porque pueden dar origen a grandes cambios geológicos en la Tierra que afectarían directamente nuestra vida y nuestro estilo de vida. Incrementar el agua, el nivel de agua en los océanos, que podría barrer ciudades enteras y demás, ¿no? Desaparecer ciudades enteras y demás. Pues bueno, hemos analizado de una manera muy corta y global estos tres grandes campos de interés para la humanidad hacia el futuro, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para solucionar algunos de ellos, para lidiar con otros? ¿Cómo nos van a beneficiar? ¿Cómo nos podrían perjudicar? Y obviamente he puesto en el centro de la imagen, ustedes ven como esta anodación que en matemáticas, en topología matemática se conoce como el nodo borromeo o la anodación borromiana, que es caracterizada dentro de topología matemática existe una subrama de la topología matemática que se llama la teoría de nodos, que estudia este tipo de nodos, que se caracteriza porque si uno corta un anillo, todos los demás se separan. Entonces, yo he puesto intencionalmente esta anodación borromiana porque cada uno de estas facetas, llamémoslo así, afecta a la otra. La exploración espacial afecta la inteligencia artificial y la inteligencia artificial afecta a la exploración espacial y a su vez el clima. Y todas están interconectadas al final del día. Eso es lo que quiero decir con este símbolo, ¿no? Con esta anodación borromiana de topología matemática. Y pues nosotros en la Fundación Inspire desarrollamos una gran cantidad de ciencia. Somos científicos puros, creamos nueva ciencia, hacemos publicaciones científicas en revistas científicas de renombre a nivel mundial. Y la ciencia, contrario de lo que se cree del estereotipo del científico, que es un loquito encerrado solito en un cuarto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esto es un estereotipo totalmente errado, nacido en algún momento por alguna razón, pero en realidad la ciencia, para poder hacer desarrollo científico, se necesita de mucha colaboración, de mucha gente, de muchas disciplinas diferentes y de muchas partes del mundo. Entonces, aquí ustedes en este gráfico pueden ver algunos de los lugares e instituciones con las que nosotros en la Fundación Inspire colaboramos para poder desarrollar la ciencia y la investigación científica que desarrollamos. Y esto es, en resumen, un poco de lo que les quería hablar. Les agradezco muchísimo por su atención y no sé si tienen preguntas. Sí, Alex, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos preguntas que nos están haciendo a través de la página de Facebook Live nuestros seguidores. La primera pregunta es, en la actualidad, ¿cuál es el invento que pondera o sobresale a Ecuador como un país productivo?
Es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el invento que sobresale el Ecuador como un país productivo? Voy a comenzar por el final de la respuesta, porque creo que así va a resultar mejor. Resulta que Espol estos últimos días ha realizado anuncios de un prototipo de vacuna para el COVID desarrollados por ellos, ¿no? Por Espol, por la Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil. Sin duda alguna, eso sería, de ser cierto, yo no soy tan optimista con respecto a eso, porque como las otras vacunas que hemos ido viendo a lo largo de esta pandemia, tiene que pasar por un periodo, por 3 periodos, de hecho, de pruebas, ¿no? De pruebas en animalitos, y finalmente las pruebas en humanos, y garantizar que, pues, ¿no? Este prototipo de vacuna que está desarrollando Espol, que me parece una iniciativa, como iniciativa me parece una iniciativa formidable de Espol, pero que todavía no hay que verle con tanto optimismo, porque necesita pasar las fases de pruebas y ver qué tan eficaz es y demás, pero si es que se logra tener éxito con esta vacuna que está desarrollando Espol para el COVID, sería un gran aporte, de hecho, para el país, de gente del país, de instituciones del país, por y para el país. Entonces, yo destacaría eso, ¿no? Como una de las cosas grandes. Pero ese es el final de la respuesta que quería dar. Justamente nosotros como Fundación Inspire, uno de nuestros objetivos es promulgar la ciencia. Existen instituciones de educación superior e institutos, pero el desarrollo científico de Latinoamérica en general, porque no hay que analizar solo el caso particular del Ecuador, sino en general de la región, comparada con la inversión y la cantidad de desarrollo tecnológico y científico de países como Estados Unidos, países europeos como Japón, hoy en día la misma China, es minúscula, por no decirlo ridícula, ¿no? La ciencia, lamentablemente, en Latinoamérica es subestimada y no es apreciada. Parece que nosotros tenemos esta ideología de que sean los gringos o que sean los europeos quienes nos den pensando y resolviendo el problema. Se puede ver con lo de la vacuna, ¿no? Que sean los gringos, que sean los europeos quienes con sus laboratorios y su dinero y su tecnología nos den pensando, nos den resolviendo el problema, y de ahí pues ya nosotros solo pagamos y nos traen. Y eso es un pensamiento muy lamentable, porque eso es la principal causa del subdesarrollo. Piensen que nosotros tenemos Galápagos, tenemos la Amazonía, tenemos todos los climas posibles que existen en la Tierra dentro de nuestro país tan pequeñito. Tenemos la mayor cantidad somos un país mega diverso y tenemos la mayor mega biodiversidad de pájaros del planeta Tierra entero. Sin embargo, nosotros mismos, por nosotros, conocemos muy poco de todo eso que tenemos y para qué nos podría servir. Tenemos estos superalimentos como la moringa y demás. ¿Y qué sucede? Que vienen investigadores científicos de Estados Unidos, de Europa, se internan en nuestras selvas amazónicas, ¿verdad? Van a Galápagos, y ellos saben lo que nosotros tenemos y para qué sirve. Y ellos, con ese conocimiento, desarrollan productos o desarrollan medicamentos y nos venden a nosotros. Y nosotros no somos capaces de hacer eso, de darle ese valor agregado al conocimiento que podríamos generar y que de hecho no queremos generar y que otros están generando por nosotros de lo que tenemos. Entonces, es uno de los objetivos de la creación de nuestra fundación, y es algo que definitivamente hay que atacar muy duro y está engranado en la cultura del país, muy lamentablemente. Muchas gracias, Alex, por su respuesta. Tenemos una segunda pregunta. ¿En Ecuador existe alguna organización pública o privada, institución de educación superior, que trate de temas relacionados con la investigación aeroespacial? Sí, en el Ecuador existe. De hecho, realmente, como digo, lo que se hace es minúsculo
pero un poco de investigación aeroespacial la realiza el IGM de los militares en Quito, pero es muy poquito, o sea, el aporte es minúsculo casi, pero algo hacen. Y existe esta institución que es, me parece, de origen privado y que también tiene por ahí, o tuvo fondos públicos, que Ronnie Nader está a la cabeza. Recuerden a Ronnie Nader, el del satélite este chiquito Pegaso, que se envió a través de un cohete chino y que funcionó 15 días y luego ya no funcionó más. Entonces, sí existe, pero como ven, los logros que se han conseguido son sumamente limitados. El Pegaso como un microsatélite se clasifica como un microsatélite, o se clasificaba, quién sabe dónde estará este rato el pobre Pegaso. No es ninguna cosa del otro mundo, es algo que los peruanos también lo pudieran hacer, o que lo han hecho ya otros países latinoamericanos. De hecho, Bolivia tiene satélites más interesantes que nuestro mismo Pegaso, que lamentablemente pues duró un par de días en órbita y de ahí se murió. Pero eso también nos da una perspectiva de lo lamentable que es nuestra cultura científica como país, ¿no? Y la importancia que le damos. Muchas gracias, Alex. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que nos dice, desde su perspectiva profesional y experiencia, ¿cuál es la visión a futuro que debe construir la educación técnica de nuestro país? Yo un gran problema que he visto, esto es una apreciación muy personal, ¿no? Muy personal mía, puedo estar equivocado, puede ser no generalizable, pero hay dos cosas que hay que hacer aquí. Hay que hacer una especie de, yo le llamo evangelización en la ciencia. Yo siempre cuento esta historia. Yo tengo amigos profesionales, ¿no? Médicos, abogados, ingenieros, ingenieros eléctricos y electrónicos, o en computadoras. Yo me dedico a hacer ciencia, y mis amigos, que son profesionales y muchos de ellos de mucho reconocimiento y de gran nivel, y que están relacionados con la tecnología y la ciencia supuestamente, me han hecho la pregunta, bueno, ¿y lo que vos haces para qué sirve? No sirve para nada. Entonces, la misma gente que está involucrada con la ingeniería o con la tecnología o con la medicina, que también involucra mucho desarrollo tecnológico, en nuestro país, debido a nuestra cultura, no logran entender lo que justamente yo les acabo de mostrar, que un celular es producto de una gran cantidad de ciencia que luego produjo una gran cantidad de tecnología que devino en un dispositivo celular. Entonces, la ciencia se crea para poder terminar en aparatos como un dispositivo celular, como un computador, como el Internet, que este rato nos está permitiendo comunicarnos en tiempo real, como los satélites de lo que hablar. Entonces, la gente en nuestro país, en nuestra cultura, no creo que es solo Ecuador, sino en general Latinoamérica, como les decía, da por sentado las cosas, no relaciona un carro con la ciencia. O sea, no encuentra ningún tipo de relación entre un carro y la ciencia. No encuentra ningún tipo de relación entre un avión y la ciencia y la tecnología. No encuentra ningún tipo de relación entre el computador o la tablet o el celular que se acaban de comprar y toda la ciencia y siglos de estudio y de desarrollo de nuevo conocimiento que está detrás de eso, ¿no? El que ha permitido eso. Entonces, esa es la parte de evangelización que yo creo que hay que hacer, que yo le llamo, ¿no? Evangelizar en la ciencia. Hacer que la gente, que nuestros estudiantes, que nuestros niños, nuestros jóvenes devengan conscientes de que la ciencia está metida en todos lados y que gracias a la ciencia tenemos la vacuna para el COVID, y que gracias a la ciencia ellos tienen su WhatsApp y pueden estar en sus redes sociales y cosas así, y que podemos volar y cosas así. Esa
Eso por un lado, y pues el otro lado sería la creación de políticas, ¿no? De políticas ya a nivel de gobierno, de instituciones, realmente políticas públicas que trasciendan el gobierno de turno, ¿no? Sino más bien políticas de Estado que prioricen el desarrollo científico, más que todo sobre las cosas que nosotros tenemos y que podemos explotar. Fíjense, nosotros somos productores de petróleo, somos productores de bananos, somos productores de camarón, somos productores de atún, somos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero somos productores primarios, es decir, nosotros vendemos un barril de petróleo a China, suponiendo, no sé cómo está el barril del petróleo, solo voy a asumir, en $20, China nos da esos $20, China refina ese petróleo y con ese petróleo ecuatoriano refinado nos vende la gasolina, el mismo barril de gasolina hecha con petróleo ecuatoriano en $40. Entonces, nos dieron los $20, luego nos sacaron del bolsillo esos $20 y nos sacaron del bolsillo otros $20 más. Entonces, tenemos que dejar esa idiosincrasia de ser productores primarios. Lo mismo sucede con el chocolate. Nosotros comemos el mejor chocolate suizo del mundo hecho con cacao ecuatoriano. ¿Por qué no está hecho en Ecuador? ¿Por qué está hecho en Suiza? Entonces, parte de eso es dejar esa idiosincrasia, promover este tipo de iniciativas, de emprendimientos y asignar fondos e instituciones especializadas en desarrollo científico, lo que fue el intento de IACHAI, ¿no? Que finalmente, por una serie de factores de las que no me corresponde hablar en el momento, pues parece que terminó fracasando, pero IACHAI era esta especie de intento de crear Silicon Valley ecuatoriano, ¿no? Que finalmente, pues, no creo que terminó muy bien. Pero eso es. Gracias, Alex. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo impulsar o incentivar estos temas de inteligencia artificial en los procesos formativos participativos a nivel de nuestros estudiantes de bachillerato técnico? Bueno, es una muy buena pregunta y muy interesante. Fíjense, hay un autor norteamericano que se llama Malcolm Gladwell, que no he visto libros de él traducidos al español acá. Sin embargo, él tiene un libro que se llama Outliers, que en español sería como fuera de serie. Él en este libro hace un estudio sobre justamente toda la gente que es fuera de serie, toda la gente como Bill Gates, como por ejemplo los Beatles, porque los Beatles llegaron a ser los Beatles, porque Bill Gates llegó a ser Bill Gates, porque Steve Jobs llegó a ser Steve Jobs. Jugadores, ustedes saben, ¿no? Que de fútbol americano que les interesa a los estadounidenses, a nosotros no nos interesa tanto el fútbol americano, porque sus jugadores estrellas o los mejores llegaron a ser los mejores, jugadores de hockey. Bueno, y hace un análisis bastante global. Cuenta la historia de Bill Gates. Bueno, Bill Gates nunca fue pobre, siempre tuvo ventajas económicas, y esas ventajas económicas le permitieron tener acceso, como yo les contaba hace un momento, hace 40 años, antes que Bill Gates mismo ponga la computadora personal junta, hace 40, 50 años las computadoras ocupaban cuartos enteros y solo eran poseídas por las universidades o instituciones realmente importantes en ciencia o en procesamiento de datos. Debido a que Bill Gates no era un pobre, era un niño pudiente, de una familia pudiente, tuvo acceso a un colegio, donde que a su vez ese colegio les permitían tener acceso a una computadora de una universidad que estaba cerca de él. Y Malcolm Gladwell habla sobre esta regla de las 10.000 horas, es decir, él propone esta regla que una vez que alguien ha hecho 10.000 horas de lo mismo, de algo, ha trabajado 10.000 horas en algo en particular, uno se vuelve un experto mundial. Entonces, él hace la suma de cuánto tuvieron que tocar los Beatles
para llegar a ser famosos, para llegar en Nueva York, la famosa llegada de los Beatles en Nueva York. Y más o menos suman las 10.000 horas. Y hace cuentas de más o menos, como estudiante de colegio, curioso, las noches y las madrugadas, muchas veces escapado de sus padres, Bill Gates se pasaba programando esta computadora de esta universidad y llega a hacer la cuenta de esta suma de más o menos unas 10.000 horas que le convirtieron a Bill Gates en Bill Gates, ¿no? Entonces, definitivamente es una cuestión de facilidades, ¿no? Bill Gates llegó a ser Bill Gates porque tuvo la facilidad, tuvo el acceso a una computadora, ¿no es cierto? Tuvo el acceso al conocimiento porque estaba en un buen colegio, con profesores muy bien preparados y cosas así, y tuvo la tecnología, la computadora que le permitió hacer eso. Entonces, yo creo que todo esto va por ahí, ¿no? Y hay que aprender a conectar también lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Hay una pequeña desconexión en nuestras mentes de latinoamericanos entre la ciencia y el producto de la ciencia. Entonces, se piensa que la ciencia está por aquí solita, un poco de ecuaciones y fórmulas que explican, dice que un par de cosas, y que los desarrollos tecnológicos y científicos están acá por otro lado, que son producto de que a alguien como Bill Gates de repente se abrió el cielo y le cayó un rayo en la cabeza y le iluminó, y más es un fenómeno sagrado que un fenómeno científico el que Bill Gates haya creado un computador personal. Entonces, yo creo que está por ahí, o sea, primero tener la infraestructura, ¿no? Para que los chicos puedan jugar, llamémoslo así, con esto, ¿no? Luego el conocimiento, que vendría de parte de la programación, del conocimiento de lenguajes de programación, luego la práctica, ¿no? El saber, sentir y hacer, que le llaman, ¿no? Que puedan ellos mismos crear cosas chiquitas, algoritmos pequeñitos de inteligencia artificial, y saber conectar eso con las aplicaciones o posibles aplicaciones que eso podría tener, ¿no? Creo que más o menos las cosas irían por ahí, según yo. Muchas gracias, Alex, por todas las respuestas a las inquietudes de nuestros participantes en el Facebook Live. Agradecemos su presencia y la de los demás panelistas. Y pues hemos llegado a la parte final de este primer encuentro nacional de autoridades de instituciones educativas con oferta de bachillerato técnico. Agradecemos su participación y les recordamos que juntos construimos la educación que soñamos. Tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos también. Sembramos futuro.